Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a analizar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Bolivia, la Revolución Nacional de 1952. Este proceso fue algo muy interesante y muy importante porque no simplemente fue un cambio de gobierno, sino una transformación estructural del Estado boliviano. Cambió la forma en la que se distribuye el poder, la riqueza y los derechos de la sociedad en Bolivia. Antes de este año, antes de 1952, Bolivia era un país profundamente desigual, donde la mayoría de la población, campesinos, indígenas y obreros, estaban completamente excluidos de la vida política. La revolución buscó cambiar esa realidad. Para entender la revolución debemos analizar el contexto histórico. Bolivia venía de una crisis acumulada, crisis política, porque hubo una sucesión de gobiernos muy inestables, crisis social, porque había mucha pobreza, exclusión, desigualdad, crisis económica, por el tema justamente de la dependencia minera, y también una consecuencia debida a las guerras que se tuvieron, en especial la guerra del Chaco. La guerra del Chaco se dio entre el año 1932 y 1935, y ese fue un punto clave para esta transformación. Los soldados que participaron en esta guerra regresaron con una nueva conciencia. Se dieron cuenta de que las desigualdades del país no podían continuar y comenzaron a exigir cambios. De hecho, la guerra del Chaco unió a personas de diferentes regiones, creando por primera vez una verdadera conciencia nacional. Pero veamos un poco del contexto previo. Antes de la revolución, los gobiernos eran débiles, hubieron muchos golpes de Estado constantes, había fraude electoral. Recordemos que era una época en la que se hacía de riqueza, mucha acumulación de poder en pocas personas, en una sola élite. Y Bolivia vivía una democracia excluyente, es decir, solo podían votar las personas con dinero y las personas alfabetizadas. Esto dejaba fuera a la mayoría del país. En realidad, el poder estaba en las manos de la élite minera, para decirlo todo. Siguiendo con este análisis de contexto, veamos un poco los actores políticos. Empezaron a surgir nuevos actores políticos, nuevos movimientos políticos. Surgió el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el PIR, el FSB, el RADEPA. Estos grupos representaban nuevas ideas, un cambio social, una reforma política y el fin de la oligarquía. Mientras tanto, la élite tradicional intentaba mantener a toda costa su poder. Por tanto, podemos decir que las causas de esta revolución, de este cambio, fueron más profundas y fueron acumulativas al mismo tiempo. Estaba por un lado la desigualdad social, ya que la riqueza estaba concentrada en pocas manos, ¿verdad? Dijimos la élite minera. También había este rechazo a esta oligarquía, un rechazo fuerte a los varones del estaño, que eran quienes dominaban la economía y la política. También había una crisis económica, porque dependíamos solamente de este recurso, de la minería. Así que todo esto generó una frustración social acumulada. Y a todo esto se sumó la guerra de Chaco. Esto fue determinante, porque generó una conciencia nacional, formó líderes militares y sociales, fortaleció el deseo del cambio. Así que estos soldados regresaron con experiencia militar, pero también con conciencia política. Una explicación teórica e ideológica de este proceso, de esta etapa, es la tesis de Pulacayo. Esta tesis plantea que había una lucha de clases, se estaba gestando desde hacía mucho tiempo, el proletariado comenzó a ganar poder, la prole del pueblo, y por tanto también se estaba dando en otras partes del mundo una revolución que también influyó en nuestro país, que fue la revolución socialista. Esta fue la base ideológica para los movimientos obreros. De hecho, esta tesis fue influenciada por ideas marxistas y las revolucionarias, digamos, revoluciones que se dieron en otras partes del mundo. Y ya previo a la revolución se dio un fenómeno que se conoció como el mamertazo, que fue un autogolpe, que básicamente desconoció las elecciones, eliminó la democracia y generó una indignación social muy fuerte. Este hecho fue básicamente el punto clave para el estallido de la revolución. Así que ahora vemos el desarrollo justamente de esta explosión social que se da con la sublevación del pueblo. El 9 y el 10 de abril de 1952 se inició una movilización armada con el apoyo obrero y campesino. La intención era el derrocamiento del gobierno. Fue básicamente una revolución popular, no solamente de la política, sino que era el sentimiento del pueblo.
Hubo cientos de muertos y miles de heridos durante esta revolución. A raíz de estos hechos se crea la COP, la Central Obrera Boliviana, para representar y aglutinar el poder obrero. Esta organización representa a los trabajadores, defiende sus derechos y también participa en el poder. Hoy día es una de las organizaciones más importantes de Bolivia y también lo ha sido durante su historia desde su creación. Así que a raíz de esta revolución se genera o se establece un cogobierno donde estamos por un lado con el Estado, pero también el movimiento obrero. Se da un poder coparticipativo, de manera que esto genera ciertas tensiones internas y se genera ese doble poder, ¿no? Estado, movimiento obrero. Durante la revolución se gestaron ciertas milicias obreras, y estas milicias fueron las que terminaron derrotando al ejército, controlando las ciudades y garantizando la revolución. Sin estas milicias, la revolución no hubiera triunfado. Una consecuencia importante de esta revolución fue justamente la nacionalización de las minas. Una vez que se nacionalizan las minas, termina el poder de los varones del estaño. Se crea la Comibol como ente que regula justamente el control de las minas para que se tenga un control estatal de las mismas. Claro, esto busca recuperar la riqueza nacional, pero a pesar de ello, Bolivia tuvo que pagar indemnizaciones a las empresas extranjeras que estaban gestionando las minas. También otro gran cambio que resultó de esta revolución fue la reforma agraria, porque se eliminó el latifundio, puso fin a esta situación, ¿verdad?, donde las personas no tenían derecho a la tierra. La tierra era para los campesinos. Se hizo una redistribución de la tierra y por tanto con esto se rompe el sistema colonial de aglomeración de tierras en pocas manos. También se planteó una reforma educativa que pretendía primero la educación masiva, la alfabetización y la inclusión. Esto buscaba indudablemente la igualdad educativa. Y también se consiguió el voto universal. Se establece el voto universal como una herramienta, como un mecanismo de inclusión política, de participación masiva, de manera que las elecciones del año 1956 ya permitieron que más del 70% de la población vote por primera vez. La revolución introdujo cambios importantes en la dinámica del país. La revolución generó cambios sociales, participación política y la transformación del Estado, ¿verdad?, con este equilibrio con la cuota de poder dada a los obreros. Bolivia se volvió más inclusiva. Por otro lado, también surgieron problemas. Hubo crisis económica, burocracia estatal, aquí es donde inicia esta burocracia que se da principalmente en las empresas que se nacionalizaron, y conflictos internos. Sin duda fue un proceso de mucho cambio, pero muy conflictivo. También podemos decir que la revolución permitió un cambio estructural en el país debido justamente a la inclusión social y a la modernización. Esto realmente fue el inicio de un nuevo modelo de país. Y para cerrar este tema, podemos decir que la Revolución Nacional de 1952 nos demuestra que los cambios históricos surgen cuando la sociedad ya no acepta la desigualdad. Es como que pone un alto a la situación. Nos enseña que la participación del pueblo realmente puede transformar un país, pero también que todo cambio profundo trae nuevos desafíos. Así que el verdadero reto no es solo cambiar el sistema, sino tener la capacidad de construir uno más justo y sostenible. Y para seguir aprendiendo y profundizando en este tema, te invito a continuar en el aula virtual.